Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Voces y Relatos, un podcast de diosas y mujeres de América, Aybayala. Hoy día tenemos esta hermosa mujer, Yarela Araya, que nos va a acompañar, la Yare, que yo le digo también, nos va a acompañar desde el norte de Chile, en Iquique. Ella está ahí eh, en su asiento, digamos, ubicada. Ella es madre, es una terapeuta dedicada a temas de sexualidad y de acompañamiento en distintos temas que ella nos va a contar hoy día. También, además, como alumna del diplomado, nos va a traer una diosa maravillosa que ella investigó. Es una sesión que me tiene súper entusiasmada, así que bienvenida, Yare, a este espacio. Gracias por querer ser parte y si nos cuentas ahí lo que nos quieras compartir de ti, de tu camino, felices de escucharte. Muchas gracias, Fran. Bueno, bienvenidas a todos los que van a estar escuchando este espacio, este compartir de sabiduría. Agradecerte primero el espacio y segundo toda la información y sabiduría compartida en el diplomado. Para mí ha sido como una expansión total de un antes y un después de mi vida, de mis creencias, de mi trabajo en conciencia. Creo que fue muy importante conectar con la matriz y creo que eso es importante también develarlo a más mujeres. Y por eso también estoy aquí. Me dedico especialmente a la sexualidad holística. Trabajo con la rueda medicinal de los elementos del Tao, los 5 elementos. Con ellos creo todo lo que hago, desde el agua, la madera. Ellos son como una guía que para mí hacen que esta rueda gire constantemente, tanto en proyectos, mi vida, mis pasiones, etcétera. Y bueno, en todo ese servicio hay hartas cositas que he ido trabajando, los círculos de mujeres que hago aquí en mi ciudad de manera periódica, enfocadas en temas que yo estoy trabajando durante un tiempo y que siento que ya son que los he encarnado en la piel y los puedo compartir con otras mujeres. Sesiones uno a uno ahí, que ha sido fundamental el diplomado de mujeres de Apta Yala para estas sesiones uno a uno y ritos de paso que tienen que ver con vueltitas al sol, cumpleaños, bodas y todo lo que signifique hacer una ceremonia en tiempos en donde sentimos que hay un renacer y una muerte de un proceso en nuestra vida. Así que ahí vamos trabajando en pro del placer de vivir y de sentir y de duelar también. Creo que esa es como la consigna de Amar Alto, que es el espacio que creé para transmitir toda esta sabiduría. Soñar, qué lindo. Oye, acá van a estar, Anjito, los datos de la Yare, su Instagram y lo que ella nos quiera compartir para conectarla. Así que ya saben que si hay algo ahí de lo que resuenan, que necesitan un espacio ahí de ceremonia, de rito de paso, Ujú. eh, de también que la Yare también tiene un podcast, también lo vamos a dejar Ah, aquí, sí. y ahora me acordé, sí, ¿Verdad? Sí, es bastante nuevo, pero ahí vamos. que habla de temas de sexualidad holística, ¿cierto? Así que ahí lo vamos a dejar también todo para que la puedan conectar y anclar ahí con su bella sabiduría. Ujú, ¿Mm? muchas gracias, sí. Ya le cuéntanos ahí como quizás pudiéramos partir antes de ir al tema Ujú. de tu relación, tu vínculo con la diosa, ¿no? ¿Qué significa para ti la diosa en el presente? Quizás antes del diplomado, después del diplomado, si hubo ahí un cambio también. Cuéntanos. Em, para mí fue un antes y un después. Siempre tuve la sensación de que había una energía compasiva que guiaba un poco como este inicio de la vida. Me gustó mucho entender a la diosa como este inicio y muerte constante, como que la muerte me llamó mucho la atención desde que era niña. Y siempre, mi familia siempre fue muy católica. Bueno, somos de Iquique, una tradición tiraneña, la Virgen de la fiesta de la tirana, mi abuelita tenía un baile. Entonces, cuando yo crecí, como que no tenía otra opción, ese era lo que yo conocía. Y por lo tanto había un dios como masculino.
Entonces no tenía muchas otras formas de entenderlo y la muerte era muy tabú también, como que no se hablaba mucho. Entonces cuando había un llamado en mí que decía como yo siento que hay algo más grande y en donde la muerte también es como un renacer, como que no debe estar, no es tan pecado, algo tan terrible. Y de ahí cuando buenamente crecí, me fui a estudiar mi carrera, yo soy periodista de profesión, lo que me ha servido mucho para entregar toda la información también que trabajo. Eh, Como que escogí mi camino y fui averiguando y llegué también como a esta energía de la diosa, en donde también te habla como de una gran madre y un gran padre, como que somos esta dualidad constante, este yin yang. Pero más allá de eso, como que no conocía más. Y con el diplomado, claro, conocí todo en cómo se teje o cómo es este tejido de la Gran Madre. Y para mí fue un cambio en mi vida, entender que la vida no deviene de una dualidad polarizada, como de que esto es femenino masculino, sino que es encontrarnos en este camino. eh, y que también podamos, algo que me caló muy profundo de una de las clases, que creo que fue una de las primeras del diplomado, fue de que cómo se veía la vida antes, que era como más, cuando hablamos de matrístico, que no tiene que ver como con solo de mujeres, como femenino, sino que tiene que ver como de algo visto como maternal y me acuerdo que tú dijiste, si pensamos en una madre que tiene un hijo o una hija, o hablamos de masculino y femenino, ¿cuál creen ustedes que escogería esa madre? ¿A uno de los dos o a los dos? Y fue como, wow, ¿verdad? Porque las mamás tenemos este amor completo, es como que no hay diferencia de sexo, de género, de gustos, es como amamos independientemente de lo que seamos por fuera o cómo nos etiquetemos. Y desde ahí como que entendí esta forma de crearnos desde la Gran Madre, como de que somos amor, de que en comunidad compartimos, de cómo se puede construir una sociedad, una comunidad en base a ese amor, a la comunidad, al contacto, al hilo. Entonces, para mí fue un antes y un después, me ayudó mucho a mi vida personal y al cómo ahora me gusta compartir también la sexualidad, de que tiene que ver con que es una forma también de entender que la vida tiene sus matices y la sexualidad no es solamente sexo genital, sino que tiene que ver con cómo vivimos en placer la vida, es el placer de estar triste, el placer de vivir la ira, el placer de ser feliz, el placer de muchas cosas, que es completitud, es como el todo. Así que para mí sí, la Gran Madre vino a instalarse y a verme y a hacerme ver también a mí como con algo que me hacía mucha falta este año en mi vida que tenía que ver con la autocompasión y la compasión igual. Creo que eso fue fundamental, verme como yo también me materno a mí misma, como yo abrazo a mi hija y le doy un abrazo y cuando está triste le digo, ya está, aquí estoy contigo, independiente que se haya portado mal a veces, sus pataletas y todo, Ujú, pero estoy ahí. ujú, Y mm. porque yo me enjuicio tanto en momentos en donde hago las cosas mal y me castigo y es como, ya, yo también me puedo auto abrazar, yo también puedo tratarme con el mismo amor que trato a las personas que amo y siento que esa es una sabiduría de la Gran Madre que fue hoy como muy importante en esta vida. Qué lindo, Yare, muy, muy hermoso, como muy encarnado también, eso yo creo que es lo Sí, importante, ¿no? Como la diosa no es algo, ¿no? Como lejano, que es como intocable, ¿no? Como sino más bien es como la vida misma, como la encarnamos, cómo vivimos, ella es la vida, ¿no? Oye, me quedó dando vuelta algo que dijiste ahí, porque claro, me imagino que yo creo que entiendo hacia dónde vas, pero de repente a la gente como que es raro escuchar esto como de el placer de sentir dolor, el placer o angustia, ¿no? Como creo que algo así como comentaste, sí. y si podría abundar en eso porque siento que es un gran tema y que tiene que ver también con la diosa, ¿no? Como habituar las dualidades de la vida es parte de eso, ¿no? Parte, Mm, sí. Sí, me acuerdo que una vez escuchaba una de unas maestras que sigo que hablaba sobre la diferencia entre sexualidad y energía sexual, que a veces se confunde mucho.
y se cree que todo es lo mismo y generalmente, burdamente se cree que todo esto lleva al sexo genital. Y finalmente, trabajar la sexualidad deviene de trabajarnos desde lo sutil y desde vivir la vida como tal. Por eso para mí la sexualidad es como también una forma de relacionarnos, como no es solamente como coito, y desde eso parte también lo que realizo, que las mujeres amplíen su visión de qué es ser sensuales, qué es ser sexuales, porque muchas veces nos trabamos tanto con que hay que cumplir con ciertas formas, que eso también encierra nuestra mente y como contrae el cuerpo y por lo tanto nuestro placer. Y en eso, cuando hablamos de sexualidad, se habla mucho de esta forma de encarnar la vida, como decías tú. Cuando sentimos placer, no solamente hablamos del placer como dual, polarizado de nuevo como positivo, sino que no es solo como, ay, yo siento como un orgasmo, es placer, o yo siento placer de hacer lo que amo, o es placentero comer cositas ricas, como igual es parte, pero también es parte, o sea, estoy viva y tengo el placer de sentir la emoción de la tristeza. O sea, sentirse triste es algo que solo los seres humanos o las personas que viven en la tierra, las almas de la tierra, porque los animales también, logran sentir en el cuerpo. O sea, la emoción de la tristeza es algo particular y que no nos daría la sensación de entender la felicidad sin la otra. Entonces es muy placentero también sentirse triste. O sea, es como decir, wow, tengo todo esto acá, me aprieta el pecho, tengo angustia, lo que sea, pero gracias a eso me siento viva. O sea, estoy encarnando esta vida, lo que siento. Tengo un montón de emociones, igual que la ira. La ira es un motor que muchas veces a las mujeres se nos ha indicado mucho a vivir complaciendo. Y el complacer son mujeres que muchas veces tenemos que siempre sonreír, hablar suavecito, no molestar, no incomodar, lo que involucra que también nos moleste mucho, nos cueste mucho ser vistas. Por eso es tan complejo. Yo he visto mucho también, bueno, en Instagram a las hermanas que sigo que a veces hablan de emprendimiento, cómo emprender desde la autenticidad. Y muchas de las chicas dicen, es que me cuesta mucho mostrarme en Instagram. Y ya dicen, como que me da vergüenza, porque venimos de una lógica en donde ser vistas está mal. Es muy complejo ser vista. Mostrarnos es como, entre menos hagamos ruido, mejor, más señoritas o mejor mujeres somos. Entonces, la ira también pasa a ser una emoción súper relevante en el placer, porque la ira también es como, yo siento todo, como yo siento esto, esto me mueve, esto es un motor, y cómo yo elijo también mover la ira ya es una decisión personal. Si yo uso la ira como un motor para movilizarme y crear y co-crear lo que yo quiero, luchar por lo que yo amo, o la uso para destruir. Ya ahí tenemos el libre albedrío que entra a trabajar en cada una de las almas, pero el placer está en todo lo que somos y cuando aprendemos a entender que placer es toda esta gama de emociones y sensaciones, es mucho más vívido sentirnos día a día placenteras, porque ya no lo categorizamos como algo bueno. Entonces, así no quedamos en esta fase de que ya como hoy día no fue un buen día, vivo en desplacer constantemente, ¿no? Mi vida es terrible, que si bien no hablo de que no existan cosas que nos dañan enormemente, pero cuando entiendo que ambas son partes del placer, agradezco también el poder pertenecer y vivir esta vida tal cual, como es con sus dos dualidades. No sé si se logra entender esa Sí, forma. Ujú. sí, yo creo que es como, en el fondo, es parte de, de anclarte a la vida y decirle sí a la vida. Sí, Porque en el fondo, claro, es entender que toda esa gama de experiencias difíciles, dolorosas, expansivas, ¿no? Como son parte de encarnar esta humanidad. O sea, claro. como esta animalidad, esta humanidad es parte de, o sea, me hago una herida, ¿cierto? Como que tengo un cuerpo perecible que puede, entonces Siente. Mm.
¿Mm? Sí, que siente, que eso es como lo importante, que cuando dejamos de sentir, igual cuando dejamos de sentir placer. Entonces, Claro, claro, y está, yo creo que es heavy ese tema, ya, pero no nos alarguemos mucho ahí, pero encuentro súper relevante porque en el fondo también pasa que lo que tú dices, como cuando a veces nos quedamos como en esta visión negativa de las experiencias que tildamos negativas, ujú, nos entrampamos ahí, como eso como que siento que es un punto súper clave de, en el fondo, es finalmente yo creo que lo que estáis tratando ahí como de transmitir es como, no se trata de buscar, como que yo creo que ese entrampamiento está relacionado con esta búsqueda como media ilusoria, ¿no? Del sistema de siempre estar buscando prácticas que catalogamos como placenteras, dichosas, siempre como buscar el golpe de dopamina que sí, nos dan las redes, ¿cierto? Y es como, no, pues como lo que tú estás transmitiendo es como el medio, ¿no? Como este camino en que yo, la experiencia viva de encarnarme, implica todo esto, así que lo a voy a todo. abrazar y lo voy a integrar, ¿no? Exacto. Como Sí, para sí. sentirme viva, Y viva. es estar Sí. viva y agradecerlo y vivirlo. Es como, igual esta experiencia humana es entretenida, si bien hay desafíos a diario, hay un montón de cosas que venimos a transformar y yo me he hecho muy amiga del dolor, como de la muerte, del inframundo. Es algo que cuando comencé este camino, desde ahí partí, como que y creo que cada vez lo abrazo más como un espacio de transformación que me lleva a momentos, o sea, cuando me siento triste, cuando el pecho se me aprieta, cuando pasan situaciones que no puedo controlar, porque el control es una cosa diaria que uno intenta lidiar, Mm. lo siento. Y no digo ya, no, no, tengo que ser positiva, como está bien también estar mal, como es parte de la vida. Y cuando lo siento, lo honro, lo siento, me doy un día a veces como para sentir, digerir todo. Y después del día es tan placentero digerirlo que yo digo, wow, como todo esto soy capaz de sentir, como qué impresionante todo lo que mi cuerpo y mi alma viene a experimentar para sentir tanto que, porque a veces, muchas veces se confunde el placer con el orgasmo y el orgasmo físico, y el orgasmo físico también son minutos, son segundos a veces. Entonces, no podemos pensar que la vida son esas fugas de segundos en donde te dan un premio y uno es feliz y después se pasa. Es constante, es como vivir en esta rueda de nuevo, como de la luna, entender los ciclos, que todo va y viene. Entonces, subir, bajar, como quedarnos en el vacío un momento, es importante, siento yo, para dejar de un poco pelear con la vida o dejar de sobrevivir, como siempre digo, y vivir más. Y claro, no es una cosa de un día a otro. A veces suena ilusorio como decir, ya, pero hay momentos en donde igual te calan y uno es como que no quiere desaparecer. Pero esos momentos hay que aprender a encontrarle el placer de vivir en esos momentos. Y creo que cuando uno logra encarnar como el dolor, la tristeza o todas estas emociones que son como bien guardadas, especialmente en el femenino, bueno, y en el masculino un montón, ser vulnerable, es terrible igual para ellos, lográis vivir como con una sensación de vida todos los días y lo agradecís como enormemente. Y eso ya te lleva como a planos en donde, bueno, la gratitud es enorme todos los días. Y empezáis a, ¿por qué lo digo? Porque eh, me acuerdo que yo estuve en un proceso como de falta no decir anorexia, porque no llegué a una anorexia, pero sí estuve no podía comer, o sea, no podía digerir los alimentos. Y bueno, tú sabes, Fran, lo importante de los alimentos. Mm. Y yo decía, wow, y era una cosa que a veces me servía la comida que más me gustaba porque decía, ya, esto con ganas. Pero yo había soltado tanto esta sensación de plenitud, o de vivir la vida, que ya tampoco comer era como algo importante para mí. Y mi cuerpo, y después mi mente quería hacerlo, pero mi cuerpo no lo sostenía. O sea, no era capaz de digerir nada, porque yo tampoco estaba digiriendo mi propia vida. Entonces, como
me estaba quedando en un estado en donde no podía como avanzar, no quería avanzar lo que estaba pasando ni afuera ni adentro de mí, entonces claramente estaba llena de una desilusión que no podía como con nada más, y también le perdí como ese placer a comer. Y yo decía, wow, como lo importante también, tuve que aprender a comer de nuevo. Como así de fuerte fue como ese momento en mi vida. Y un proceso fue de que tuve que comer sin ganas. O sea, como yo comía y me daban como muchas ganas de vomitar. Pero lo tenía que hacer como para traspasar en algún momento mi cuerpo tenía que asociar que me estaba nutriendo. Hasta que pasó y todo lindo, después como con mucha hambre ahora y como muy responsable también de qué es lo que escojo que nutra mi cuerpo, qué cosas no, pero fue un proceso en donde para mí fue por eso, lo que dices fue muy encarnado. Me gusta mucho bajar al cuerpo todo lo que me va sucediendo y por eso a veces lo digo, como cuando pierdes cuando te quedas en que tenemos que vivir en una forma de existir o de placer, piensas que todo lo demás no es parte. Y cuando no es Claro. parte, no avanza. Es como cuando hablamos de la serpiente bicéfala, como que entramos y nos quedamos ahí como en su guatita, digo yo. Como que nos quedamos atrapadas y nunca Mm, salimos por la otra boca. Entonces mm. ahí está ese proceso de entender el placer como en ambos polos y la vida. Era ahí. Gracias por compartirnos, Yare. Sí, qué importante todo lo que comentas. Y yo, bueno, escuchándote, ¿no? También se me viene esto de que quizás como los rostros de la diosa te acompañan en esos procesos, como Sí. hablaste de la serpiente, o sea, digo, nos ayudan a transitar esos procesos difíciles como este que contaste de la alimentación, que te agradezco mucho y abrir también algo íntimo tuyo, porque son intimidades, pero que lo bonito es que también espejan a la otra, ¿cierto? Y yo también he vivido temas de alimentación, por eso metí tanto en el Ayurveda, eh, pero como que nos sirven, nos acompañan, ¿no? Como hay otra que escucha y dice, oye, yo también lo estoy viendo o lo estoy viendo desde otra vereda, pero me resuena. Entonces, bueno, ese es lo lindo de ir compartiéndonos. Así que gracias por eso. Bueno, Eh, pero eso, como esto de las diosas, ¿no? Porque como conectándolo como que yo creo que algo bello de la rueda de diosas que tú contaste ahí, que tú también lo trabajas con los elementos, la medicina china y también ujú, ahora como integrando todos los rostros de la diosa, nos acompañan a poder transitar estas experiencias con un significado. O sea, no es como el dolor por el dolor, punto, no. ¿no? Como es como que te ayuda a resignificar todo eso. Y en esa sintonía, ahí nos podemos introducir este tema de la diosa que nos convoca hoy día. Sí, María Leonza. Wow, hoy María Leonza ha sido todo un proceso para mí. Cuando, y bueno, así como rápidamente lanzando conceptos de ella que tienen relación con todo lo que hemos hablado, ella es como, para mí es una matriz. Parte desde la tierra, como es la que ancla todo, y también es una diosa muy dual, o sea, tiene que ver con esta dualidad de la diosa, tiene que ver con la tierra, con los alimentos, con lo salvaje, con lo animal. En su mito ahí está la anaconda, está el agua, entonces como que tiene también que ver con esta fase muy profunda de nosotras, muy salvaje, que hizo que me acompañó mucho en el proceso como de salir de este mundo un poquito más de duelo, de transitar este espacio para allá, porque a veces no sé si, bueno, pasa cuando uno se hace una herida y después se cura y se sale la costrita y esa piel queda súper sensible. Entonces, Sí. a mí, yo me sentía así, como esta cosa de que ya, como que me siento power para salir al mundo, pero me siento como muy sensible, como que sentía que todo era muy hipersensible a todo, el sol me molestaba mucho a nivel real. Acá en Iquique hace mucho sol y a mí me molestaba mucho como en los ojos, era como una cosa de verdad haber sentido que estaba como a oscuras mucho tiempo
Entonces necesitaba como algo que me hiciera, que me guiara en este proceso de salida y María Alianza fue muy importante porque ella es muy fuerte igual, es como una diosa que guía, que está de frente, pero no deja su dualidad de lado y no por eso deja de ser esa energía matrística eh, tan compasiva. Entonces como que lo tiene todo. Y cuando tú la mostraste en el diplomado fue en una de las clases que vimos hartas así como formas de la diosa, pero no pudimos como ahondar mucho porque son un montón y entiendo que pueden haber un montón de más. Pero yo Sí. solamente vi la foto que tú mostraste y era esta mujer como arriba de este animal con una pelvis en la mano, desnuda en una como carretera o en una avenida de Venezuela. Y dije, wow, que esto es impresionante, o sea, como para estos tiempos y para los tiempos antiguos lo encuentro impresionante, como cómo ella logró, o cómo el mito encarnado en el colectivo logró eso, y su energía, todo, dije, no, es que yo, esta mujer, necesito saber más de ella, como, qué pasa ahí? Eh, y ahí Sí. empecé a leer un poquito de María Leonza y bueno, llegó a todo a lo que hoy en día he logrado bajar de ella, pero ha sido súper interesante el proceso con ella. Sí, a ver, cuéntanos un poco con ella de la parte así, gente que no la conoce, nada, Sí. nada, no tiene idea de qué estamos hablando. Y de ahí nos vamos a la parte más espiritual, porque tú me Sí, contaste que había canalizado, ¿no? Como, y he estado trabajando en canalizar ya, con ella. Bueno, ahí les voy a contar de mi proceso porque es bien, ya, esto es bien personal, pero bueno, María Leonza es una diosa de Venezuela, de la ciudad de Yaracuy, está en la montaña de Sorte, que es donde ella está actualmente, y es una diosa que deviene de como antes de la colonia española. Y hay muchos ritos, se dice que es como un mestizaje entre la cultura africana, indígena, eh, hay como un cruce, un mestizaje muy lindo en ella, para mí, que también lo hace como a nivel de lectura, como más filosófica, lo hace, me dice, ella todo el rato es como un cruce de mundos, de ambas cosas, entonces como que ya de parte y yo quería saber si ella existió o no existió de verdad, pues, porque que es alguien que si alguien la vio, la mm, conoció, y bueno, finalmente todo se queda en el culto, porque es un culto en Venezuela, mm, eh, de que hay más de 25 relatos sobre cómo nace María León, sobre cómo partió la historia o la divinidad de lo que es. Pero nadie la ha visto en realidad. O sea, como nadie dice, sí, yo la conocí, como los santos católicos que alguien alguna vez los conoció. No. Pero las personas que siguen conectan con ella desde otra fuente, ya no hablamos quizás de lo carnal, sino desde lo energético o desde otras dimensiones, que sí existe para personas que han tenido relatos que la han sentido, han experimentado posesiones, porque de ahí viene el culto. Y bueno, hay dos historias que trabajé en mi ensayo porque había muchos relatos y dos de ellos me parecieron muy interesantes. El primero habla se dice bueno, que en esos tiempos en Yaracuy iban a ser una niña de ojos verdes, hermosos, pero que cuando naciera iba a ver como una destrucción total en el pueblo, como que venían malos augurios. Resulta que al pasar los años, antes de la llegada de los españoles, nace esta niña de ojos verdes y antes de que quede una destrucción total, la llevan como a una cabaña y la esconden en el interior de la selva, custodiada por 22 guardias. Entonces, pasa el tiempo, esta niña crece, que creo que después podemos hablar a qué se relaciona este despertar de ella, pero ella crece, los guardias se duermen y ella se logra ver en el reflejo de un lago. Bueno, la profecía era que cuando ella se viera con estos ojos iba a salir una anaconda gigante que iba a hacer destrucción. Ella se ve en este lago
y se convierte en esta anaconda que crece descomunalmente y desborda todo el agua, hay una inundación y todo. Y dicen que era muy, muy, muy grande. No recuerdo bien cómo era de Valencia hasta no me acuerdo qué otro lugar de Venezuela. Era muy grande. Y esto paralelo a esto, mi pareja es venezolana y yo le pregunté de esta historia y me dijo, sí, de hecho hay un río que tiene como la misma, un lago que tiene como su caudal o tiene como la misma geografía de Valencia, no sé hasta dónde. Y yo, wow, como que en realidad todo tiene mucho sentido. Y hay Claro. una anaconda ya, como también no me acuerdo dónde, en piedra, entonces como que todo se va como materializando mucho. Y toda esta información Mm. yo la cotejé también mucho con él, porque él vivió allá muchos años, entonces yo quería saber qué tanto sabía de ella. Y bueno, este es un relato. Y existe otro relato que habla muy parecido, que había un cacique que tuvo una hija de ojos hermosos, verdes, que para las personas de la comunidad esto era un muy buen augurio, que decían que iba a ser como la ofrenda de paz ante tiempos de adversidades en el pueblo. Pasa que justo llega esta colonización española y el cacique muy asustado manda que su hija la protejan también en una casita, en una cabaña al interior del pueblo, de la selva, pero finalmente igual ella es encontrado por estos españoles y sirve como, ella empieza a ser como la diplomática entre el pueblo y los españoles. Y acá es donde ella habla con Ponce y ella se presenta con el nombre de María del Prado, y de ahí viene como el María Lionza, pero en esta conversación no logra la paz para su pueblo y ella como con este desánimo, como no haber logrado el cometido hacia su pueblo, se pierde en las montañas y dicen que de ahí nunca más la volvieron a ver y su energía crece y todo se convierte en la diosa que hoy es. Entonces estos dos relatos y cambian mucho en algunas cositas, se parecen, pero cambian. Y ella cuando era antes de ser María del Prado, se le llamaba Yara, que tiene que ver con una relación también de una historia brasileña que estuve viendo. Son relatos súper duales, po. Tenemos a una María Leonza que habla un poco de que cuando nazca hay destrucción total. Una mujer bella, ojo, destrucción total. Tenemos a la anaconda, que es la serpiente, el agua. Y tenemos otro relato que habla un poco del buen augurio que es esta mujer, por ser hermosa también, pero que finalmente al no cumplir con las expectativas de lo que se pensaba, se pierde, pero logra ser venerada tiempo después igual como una diosa, por lo que logró o quiso hacer por su pueblo. Entonces hay como dos versiones súper duales de ella, como esta energía salvaje, destructiva, y esta energía de ser guardiana de su tierra, de la naturaleza. Y yo cuando Mm. leí estos dos relatos dentro de un montón, dije, wow, como eso es, como la diosa doble, como todo el rato acá frente a la comunidad, ella es vista como, y en el concepto popular de los venezolanos, hay una división entre que es una mujer salvaje, muy sexual, como que hay que tener cuidado porque cuando se enoja como que puede provocar problemas, y por otro lado, hay un espacio en el que ella es muy compasiva, de que ella es una diosa muy fértil, que ayuda también a los animales. Entonces, todo el rato estamos en ese pimponeo de que es esa fuerza oculta que puede ser muy compasiva, pero también muy destructiva, que para mí es la gran madre, como esto que todo lo crea, pero que también todo lo destruye. Entonces, de ahí nace como esta historia de ahí nace también como yo empecé a llevar también esta investigación de ella, pero la historia central se basa como en esta leyenda de ella, de, de que es esta mujer como que ya tenía un presagio desde cuando, antes que naciera. Maravillosa introducción. Bueno, sí, ya todas quedamos súper informadas de María Leonza, tremenda historia, Yare. Sí, pues María Leonza ahí es, yo creo como tú dices, es muchas cosas, hay como un mestizaje, yo creo que hay un mestizaje tan importante que yo creo que la diversidad de relatos también va en eso.
Y yo comentar nomás ahí agregar, que estuvo Ujú. maravilloso, solo que, claro, este primer relato, ¿no? Que es el del lago, de esta diosa que como destructora, ¿no? Como tiene mucho que ver como con otros relatos también que encontramos en América, en otros lugares, ¿no? Que vincula a la mujer con la serpiente, con la energía destructiva, que finalmente también a veces los relatos pierden esa parte de que es el que regenera, ¿no? Entonces, eso ahí contárselos, que ese es el hilo que uno va viendo, ¿cierto? Que vamos, quizás acá en el podcast no da el espacio para Mm, puntualizarlo tanto, pero para que sepan que está ese hilo conductor, que lo sí, podemos ver y eso habla de que también hay mucho del relato indígena en esa historia, sobre todo sí. la primera. Sí. Sí, sí, de hecho esa es como la que tiene más fuerza. Mm. Y de hecho es muy loco esto, pero yo hace poquito mi hermana le regaló unos libros a mi hija de lectura de chiquititos. Mi hija tiene 3 años, entonces lee como cuentos. Y son cuentos santillanos de todos los lugares de Latinoamérica. Y uno de ellos a ella le gustó mucho. Yo me acuerdo que ella estaba como durmiendo y ella muy temprano despierta, estaba su papá, y su papá le empezó a leer el cuento de El arco iris. Y es un cuento australiano que me hizo acordar mucho también a la historia de las hermanas Wawillac. Mm. Y es la historia, o sea, pero un cuento para niños. Y yo cuando desperté de escucharlo, que claro, que es una abuelita y una niña que van a un pueblo y que en una canasta llevan como un poder que no se puede abrir. Pero finalmente esta canastita se abre y sale como una serpiente gigante de tornasol Mm. que inunda el pueblito en donde ellos vivían. Pero bueno, pasan unas cositas en el cuento y finalmente para como la serpiente dejarles como algo positivo a los habitantes del pueblo, les crea un arco iris que ellos nunca habían visto y se oculta en el lago del pueblo. Y fue como, bueno, y mi hija encantada con el cuento de la serpiente y el arco iris. Y yo detrás de eso, yo me acordaba de ti, Fran. Decía, acá está todo. Eh, sí, yo dije, wow, quizás antes hubiera sido un cuento cualquiera, pero cuando uno ya empieza a entender como la simbología de la Gran Madre a lo largo Mm. de todo Latinoamérica, Sudamérica, etcétera, o todos los continentes, uno ve que se repite una y otra vez los mismos símbolos, las mismas formas de entender los elementos. Y es impresionante como también siento que la Gran Madre te va dando esas señales, como así, como a mí me llegó en un cuento de nuevo y fue como, esto para mí Mm. es una señal totalmente. Sí, totalmente. Y yo creo que eso, bueno, quizás no lo había dicho antes, o lo dije y lo voy a repetir, porque Eh, es súper importante, claro, uno dice, pero ¿por qué hay gente que de repente que también sé que son visiones, ¿no? Como de que en el fondo a veces dice, bueno, es que son como un poco aleatorios, ¿no? Pero la verdad es que es tanto como la repetición, ¿no? De que uno puede ir viendo ahí como una historia, un relato, que es esto que hemos ido hablando de distintas voces en este podcast de esta diosa doble, ¿no? Y que recordemos que ese orden materno, ¿ya? Tuvo 20.000 años vigente al menos en los orígenes o los comienzos, ¿no? De esta cultura eh, como humana más parecida a lo que conocemos hoy día, ¿no? Estoy pensando en el arte rupestre, en las Venus, o sea, las primeras expresiones de arte que se asocian como una explosión como humana o de lo que entendemos como humano. Todo eso la madre estaba presente ahí, duró 20.000 años y lo que venimos conociendo ahora, más posteriormente, ha sido mucho menos tiempo. Entonces uno dice, claro, es como por eso perduran en tantos territorios y uno dice como, wow, en Australia hay algo y tan lejos, en América hay una historia que se parece y después también la serpiente arcoíris también está en África. ¿De dónde viene eso, no? Viene de esto, ¿no? Como de un orden materno que duró mucho tiempo y fue muy antiguo. Y Wow. como para retroceder quizás cosas Sí. del capítulo uno o 2, para que también digan, wow, ¿por qué estamos encontrando a María Leonce y conectándola con mitos de Australia, ¿no? Por ahí va. Oye, Yari, cuéntanos un poco ahí ya de tu experiencia, po.
de la María Leonza, esta tremenda diosa, que es tremenda. Tremenda, su energía es tremenda. Igual, como que a mí me pasó que hoy pido disculpas si hay mucho ruido, pero están en protesta acá afuera de mi casa. No, Pero no sé si se no, no escucha se mucho. Ah, escucha. ya. Y ahí por No, eso le pongo mute de repente. Ya, ya. a ver, cuando empecé a conectar con ella, fue especialmente desde su sensualidad, como que a mí me pareció muy, muy atrevido ver a una mujer desnuda en un animal. Y con la pelvis también fue como, esto es como todo para Mm. mí, era así como si yo lo hubiera podido hacer, en mi tiempo actual lo hago, así como, pero entonces desde ahí lo admiré mucho. Y me acuerdo que cuando le pregunté a mi pareja, él me dijo, sí, pero ella es, yo la conozco, me dijo, pero su estatua se perdió, como que ya no está como en Caracas. Sí, Eh, algo sabía. sí, me dijo, ya no Mm. está. No sé qué pasó ahí, pero sí la conozco. Lo que sí me dijo ella es como de culto, de hecho, como que los brujos son quienes trabajan con ella. Y yo le dije, ya, pero algo más. Me dijo, no eso, porque no sea, es que es de santería, ahí está la palabra, es de santería. Entonces, como que no es cristiano creer en María Leonza. Yo le dije, pero ¿sabes algo? Me dijo, no, no sé nada más porque claramente yo crecí como en otra religión, entonces como todo lo que era María Leonza estaba mal. Y hasta ahí fue su Ajá. poco de información y me di cuenta que había también muy poca información de ella en su mismo pueblo, en su mismo país. Averiguando sobre ella, me vi unos documentales y entendí su fiesta. Hay una fiesta que se hace hecho el 12 de octubre, que para nosotros es el Día de la Raza, donde todas las personas que creen en ella van a la montaña de Sorte, donde ahora está si no me equivoco, su estatua, que se recuperó. Dicen que mucho tiempo la sacaron y estuvo en una de las universidades de Venezuela, probablemente como la Universidad Central, pero después se recuperó y después de varias gestiones la llevaron al lugar de donde ella es, que es Sorte. Y ahí está su estatua en una como duna hermosa y las personas cuando es el día del 12 de octubre van y le rinden culto y es una fiesta que para mí era muy parecida a la de la Tirana porque está la estatua y la gente alrededor canta, o sea, es una fiesta más masiva y claramente los signos con ella son muy asociados a la brujería o santería, porque hay mucha vela, mucho santo, mucha comida, que para mí es muy chamánico, como desde ese lugar, mucha naturaleza, animales. Entonces esa es la relación que tienen y cuando vi todo eso, no te voy a negar que algo en mí me generó como, "Ugh", dije así como, "Ay", como un rechazo interno, como de mi bruja interior, de esta cacería bruja, yo digo, de que, chuta, me estoy metiendo en algo que probablemente como que no está bien. Entonces fue como lo que mi creencia inmediata como que reaccionó. Y de ahí me tomó un tiempo con María Leonza. Fue como que dije, como que quizás no va por ahí, quizás no es la diosa que quiero estudiar. Y pasaron unos meses y se me volvió a presentar. Salimos con unos amigos y mi pareja siempre cuenta de un amigo que tuvo una posesión, que allá en Venezuela trabajan como, bajan personas, como médicos, cosas. Y yo cuando leí sobre María Leonza, leí sobre que parte de sus cultos es las personas que creen en ella trabajan en cultos. Hay como no recuerdo bien la palabra, pero son como escaleras en donde ella está a la cabeza, después sigue Bolívar y así, para abajo. Están los Sí, médicos, santería, eso es todo santería, para los total. que iban. Sí, Sí. entonces se trabaja el espiritismo y la posesión. Y no cualquiera puede poseer algún espíritu, sino que necesitan chamanes especialistas en abrir estos portales. Y cuando yo escuchaba a mi pareja sobre su amigo, que ellos lo vivieron cuando eran pequeñitos y todo, en un ambiente como amistad y todo, yo dije, oye, pero esto tiene mucho que ver con María Leonza. Y después, bueno, esperé a llegar a casa, lo hablamos y me dijo, no, yo no tenía idea, como que esto pensé que era como algo que pasaba en el pueblo y empecé de nuevo. Y fue como, para mí fue como una nueva conexión Ah, y diosa y me acuerdo que empecé como a meditar pensando en ella. Hice un mantra para conectar con ella, que lo tengo por ahí.
y empecé un poquito a trabajar todas mis creencias también limitantes en cuanto a la brujería, que muchas de mis ancestras, de mi bisabuela era bruja, que ellos sabían también por mi familia. Y para mí era igual un tema hablar especialmente, pero bueno, de ahí surgió todo este proceso de desmitizar también lo que es ser bruja, que se trabajó de una forma muy fuerte hace muchos años a las mujeres que conectaban con la tierra, con la naturaleza. Y de ahí empecé a entrar con María Lionza y se me empezó a repetir constantemente en palabras. Las personas hablaban cosas y yo volví a reconectar con el tema, volví a reconectar con el tema, volví a, y no fue como ya, vamos con todo. Y fue muy bonito porque cuando empecé a saber más de ella, claramente tiene todo este proceso que tiene que ver con la santería, los chamanes que trabajan con ella, que les dan premoniciones, que ayudan también como a entender la estabilidad política social de Venezuela. Eh, pero hay algo en ella que me llama mucho, que tiene que ver con lo que hablo de la dualidad, tiene que ver con la mixtura y lo salvaje. Em, Cuando empecé a meditar y la empecé como a repetir en mis mantras, me pasó que empecé a conectar con los animales de una manera muy mágica. Yo siempre fui muy animalista, pero como que empezó a surgir una pulsión mucho más concreta. Y empecé a repetir, como que se me empezaron a repetir muchos animales en mi vida diaria, como perritos y gatos, que es lo que más hay como en la tierra o en una ciudad. Y nada, desde eso me metí como a una organización animalista, empecé a donar. Cuando a veces salgo, como que llevo comida, cargo comida de mi gata, a veces como que le entrego a los gatitos. Y empecé a conectar mucho a nivel animal con María Lionza, como que sentía que todo el rato tenía que ver con los animales, los animales. Y empecé a desmificar, porque claro, empezamos a hablar de placer y sexualidad, y esto como los animales, yo decía como, no, como, ¿qué tiene que ver? Pero así fue el llamado, sentí como una conexión muy profunda con ellos, de empezar a escucharlo, a mirarlos más a los ojos, y que para mí se traduce mucho en entender como la esencia salvaje que tenemos cada una y cada uno, como entender que primero fuimos animales y que después como que crecimos en esta humanidad y conciencia, pero que no nos quita como la humanidad, la solidaridad con ellos. Y, y que de ahí también encontramos, como al mirarlos de frente, como que yo encuentro mucha sabiduría, el amor de nuevo, como de manera desinteresada, que tanto nos cuesta a los seres humanos entregar amor sin pensar que algo tiene que volver, en el tacto genuino, en estos ojos que son ventanas del alma realmente en los animales, que nosotros muchas veces, las personas hoy ya ni te miran a los ojos, como que ya algo, cuando tú hablas con las personas, es muy difícil que te observen. En esta calidad de querer como todo el rato esconder lo que somos, como de querer trabajar en un papel. Entonces, eso ha sido empezó de una manera muy tácita con ella y después empezó a crecer más en mis sueños con ya como animales de poder, yo le digo, y ahí empecé a conectar más con la serpiente, con la osa. La osa siempre ha sido mi animal de poder, pero nunca lo supe trabajar bien hasta que empecé como a conectar con María Leonza, la empecé a conectar más. Y ahora se me aparece en todos lados, es una cosa muy impresionante como los veo como guías todo el rato. Y así, animales marinos. Y mi conexión con ella generalmente ha tenido que ver como desde esa línea más chamánica, como la naturaleza, la tierra, los elementales, como todo esto tiene vida, como una piedra tiene vida, tiene una vibración importante, como el mar también tiene con su ADN, como los animales tienen un montón de sabiduría ancestral. Em, y desde ahí fui como trabajando con María Lionza y como conectando esta dualidad en mí que tiene que ver con lo salvaje constante, que ya no me da miedo mostrar. Que creo que ese fue como mi gran resumen. Es como cuando hay una pulsión muy indómita en mí, es como, ya, también es parte de mí.
y esto lo muestro, como no me molesta, no sé, hasta el hecho de no usar como sostén, ¿cachai? Como antes era un tema. Ahora es como, Mm. ya no uso, ¿cachai? No uso, porque es parte de mí, o sea, Mm. es parte, nutrió a mi hija, como que es una conexión viva con mi corazón, con mi cuarto chakra, porque todo el rato lo tengo que presionar. Y empezaron a surgir esas conciencias, pues, de mi propio cuerpo, de mi salvajismo interior. Y ahí se fue conectando María Leonza, creo, como desde ese lugar más como clarividente, puede decir. Así que eso ha sido como un transitar bien, no sabría cómo ponerle, pero lo de los animales ha sido bien interesante. Wow, gracias, Yara. Hartas Ujú. cosas. Sí. Sí, hartas cosas. Yo creo que María Leonza es como todo eso que tú hablas, como en el Mm, fondo, yo creo que yendo a la esencia misma de esta diosa que finalmente esa diversidad que uno ve, bueno, tiene que ver con los territorios, con el mestizaje, que acá fue algo muy importante, pero yo creo que esa diosa haya prevalecido tanto, habla también de como esa fuerza salvaje que también, bueno, ya está en la selva de Sorte, o sea, como un espacio más indómito en donde siempre ha sido más difícil que entre el colonialismo. Siempre en la parte de la selva siempre se ha conservado más, ¿no? Porque es más de difícil acceso. Entonces, yo creo que en el fondo esa fuerza de María Leonza, que más allá, ¿no? De esto de la santería, que igual algo voy a comentar al respecto, es mm. como prevalece esa fuerza que yo creo que al estar ella sosteniendo la pelvis y estar en una, ay, no me podía acordar el nombre de ese animalito, pero Como el otro día, Duna, no me sí, acuerdo bien, que ya no no puedo existe acordar ahora, ya. es que no es un animal muy frecuente para nuestras Mm, zonas, pues como de la selva. Bueno, entonces ella haciendo todo este gesto, ¿no? Nos recuerda esa conexión con la naturaleza que es la diosa y que yo la siento danza, que nos la una danta, danza, sí, con D, yo decía que la sí. danta. Que no se puede apagar, que no se puede ocultar, que tiene una fuerza que está en nuestro cuerpo. Yo siento que eso es lo más importante de todo este traer una memoria, ¿no? De la diosa en nuestro territorio. Es como conectar con esa naturaleza aquí, con esa fuerza indómita, con esa fuerza indómita femenina, que es Sí. como, ok, a lo mejor tú no, porque a veces pasa que hay mujeres que llegan, no sé, a los 50 años a los círculos de mujeres y dice, pucha, me perdí todo esto, ¿no? Como bueno, en el momento en que llegue, ¿no? Pero pasa eso y yo le digo, es que es una naturaleza que está ahí en tus células, que no importa el tiempo, que no importa si pasaron, no sé, a lo mejor miles de años, antes las mujeres desde pequeñas las introducían en estos temas de conectar con su ciclo, hoy día, ok, tú no lo viviste, pero esa fuerza de esta diosa, ¿no? Que es naturaleza, que es vida, y ahí lo conectamos un poco con lo que hablábamos al comienzo está ahí, está en tu cuerpo, en tu sexualidad, en tus células, en los ciclos que tienes a diario, que tienes lunares, aunque no menstrues, tenemos ciclos lunares porque la luna nos influye todas las aguas. Entonces, para mí, María Leonza es todo eso. Y claro, y ahí como aterrizándolo un poco a lo que es hoy día la santería, porque si quizás algunas se ponen a googlear, van a llegar ahí a la santería y todo eso, que es una parte importante digamos, del culto de ella eh, como todas estas formas, estos caminos, yo siento que lo importante es que todas hablan de estos arquetipos, ¿no? Como Mm, que no sé, si voy a un camino más chamánico, a lo mejor voy a hablar de los animales de poder, ¿no? A lo mejor el jaguar, el colibrí, la serpiente. Si me voy a un camino más cristiano, no sé, van a ser las vírgenes, ¿no? Que acá en América es muy fuerte el marianismo. Si me voy a los círculos de mujeres, ya como, no sé, las diosas y los oráculos, como distintas formas del femenino, de los arquetipos, la santería ahí, con, que parecería raro, ¿no? María Leonza, que Simón Bolívar,
¿Qué es eso, no? Alguien podría decir, ¿qué es eso, no? Pero son arquetipos, son fuerzas arquetípicas que los humanos buscamos conectar desde distintas formas, ¿no? Ahí hay un mestizaje entre, como tú lo mencionaste al principio, es como todo, la santería viene muy, digamos, de los pueblos, ¿no? Que vienen de África, ¿no? Todos los esclavos que llegaron acá. Y se forma esto, pero que finalmente todos buscan esa conexión con lo divino, con la Sí, diosa, con lo femenino, ¿no? eso es finalmente, Mm, eso es mm, lo que une a todos, encontrarse en este, sí, es una fuerza bien, bien interesante. Y qué importante que lo comentes, Fran, porque, claro, como si a alguien como que le resuena Lionza, cuando tú la googleas, lo primero que te sale es esta primera barrera que siento que también es como muy, y que me gusta mucho porque es como muy muy bella también. Es como si tú quieres entrar en conocer lo salvaje y lo indómita que puede ser, también tienes que atravesar todos estos miedos, como toda esta parte claro. preconcebida de lo que eres. Entonces, y me pasó mucho a mí, que fue lo que me, como que tuve que atravesar algo que era una pulsión muy interna, pero que a nivel material me generaba como un cierto rechazo de una primera vez, pero cuando ya lo atraviesas, claro, o sea, hay algo como, es una conexión con la madre, pero de una manera muy, y muy sencilla, como que a veces no necesita tanta explicación, es algo que se siente, que se lleva, y que te genera también mucha conexión con esta vida que no está tan encasillada, a veces no necesitan como tanta explicación, tantas palabras. Y me hizo mucho ruido lo que hablabas de la selva, que también la selva es esto. Una vez igual escuchaba a uno de mis profes que hablaba sobre que cuando tú piensas en virgen, piensas en al tiro en una virgen como no tocada, pura casta. Pero cuando si yo te digo, piensa en una selva virgen, tú piensas en un lugar como donde el hombre o esta humanidad no ha puesto como su neoliberalismo, su capitalismo, su estructuración Claro. de recursos. Es un lugar que se nutre solo y que avanza solo y que por lo tanto es bello porque es salvaje, porque todo tiene su curso. Y eso es como lo que yo invito a muchas mujeres, como a conectar con su salvaje, su mujer salvaje, como, y a veces decir como, no está en tu interior, tú eres ella, tú estás ahí, como dejemos de reprimirnos entre nosotras mismas y dejemos de reprimirnos nosotras mismas, como intenta tocar más tu cuerpo, intenta quererlo más, intenta tomar sol un poquito en la mañana, yo digo sin bloqueador, que el sol toque tu piel, el tema del grounding, tocar como la arena, como conectar más con eso salvaje que te abre puentes a también como a encontrar centro. Como cuando me siento muy perdida, acá bueno está la playa que es gigante y es como playa. Como me voy a la playa un día así, la playa, yo siempre digo, a mí me curó el mar yo estaba como con una rinitis cuando estaba embarazada, muy fuerte, pero como estaba embarazada no me podía andar como corticoides, como antialérgicos, nada. Y yo estaba muy estresada porque no podía respirar. Y llevaba como un mes y medio así, y fue un día en donde me fui al mar, y no sé si les pasa a algunas personas que cuando ven el mar o el océano, como que uno respira más hondo, porque como es tan inmenso, es como que inmediatamente, y le pedí al mar, como le pedí al agua, como, ya, no sé qué hacer, como que me entrego, me rindo, como ayúdame, necesito respirar, necesito como nutrir a mi bebé, como que ya no tengo que otra cosa hacer, como que quiero vivir un poquito más. Y al otro día yo empecé a respirar mejor y me curé de la rinitis sin pastilla. Y pude tener un embarazo tranquilo porque yo estaba súper angustiada porque de verdad era muy difícil respirar. Eh, entonces, la naturaleza tiene una sabiduría como muy profunda, muy, muy profunda. Gracias, Yare. Qué linda conversación. Me ha encantado. Me quedo mucho
como dejarlo ahí como un mensaje para estos tiempos en que las que quizás no están escuchando en Chile van a ser más diferidos. Nosotros estamos, en este Mm. momento estamos grabando en el 15 de diciembre, que ha sido un momento, para los que están en Chile saben, porque que lo estaba hablando la Yare, y que de repente uno pierde la esperanza, hablábamos de repente, o sea, yo le contaba a la Yare escuchando a mujeres, lo que está viendo acá podría haber, ¿no? Un importante ahí retroceso en los derechos y a veces uno como que gana el temor, gana el Mm. miedo de repente, la angustia. Y yo creo que este mensaje, Yare, que hoy día nos traes con María Leonza es como, bueno, cuando lo escuches este capítulo va a llegar en el momento preciso para ti, la que, o claro, para quien que esté escuchando, pero es un mensaje, ¿no? De esta esperanza y de esta sabiduría de la naturaleza que pueden pasarnos muchas cosas. Yo siento que están pasando en el mundo y van a seguir pasando. Vamos a sentir a veces como, claro, que nos ponen la pata encima, que se van a abrir heridas, se van a abrir transformaciones. Pero yo siento esto que dices es tan simple y tan profundo y tan sanador como puedo ir siempre en la naturaleza, como en el lugar en que yo esté, en un parquecito, en el mar, ¿no? Las que están ahí privilegiadas al lado del mar, y conectarse con esta sabiduría indómita que es indestructible, está ahí, es virgen, es, eh, nunca va a poder ser realmente destruida, ¿no? Que es como el temor que nos viene cuando sentimos miedo, es como el miedo es como un temor a que algo se destruya, a que algo muy valioso, ¿no? Como que se pierda. Pero yo creo que el mar, todo esto que dices es como la naturaleza es infinita, es poderosa y confiar en esa naturaleza que nos habita y en esa naturaleza que nos rodea, que es la diosa, yo creo que es eso, ¿no? Como este círculo que se activa y que va a perdurar y que tenemos que sostener para movernos en estas grandes transformaciones, tormentas, como la variedad de cosas que se nos han venido y se nos van a venir. Eso es este círculo de la diosa el que nos va a acompañar y sostener y que va a permitir que esto se regenere y que nazca algo nuevo de todo esto. O sea, mi corazón lo siente y me quedo con eso desde este mensaje tan lindo de sanación, tan simple pero tan profundo y tan transformador que contaste ahí con la madre agua y gestando tu guagüita, como esa fe, ¿no? Como de pedir y que lo divino también escucha y que uno se abre a recibir, como que a eso iba, ¿no? Como Ujú. activar esa oración, ese rezo, ese sostén, ¿no? De lo circular que está ahí, aquí entre nosotras y entre los que nos van a escuchar y entre los círculos que hagamos, pero también en esa intimidad con lo divino que se nutre de estos espacios. Eso, Yare, muchas, muchas gracias por este mensaje tan lindo que has traído hoy día. Gracias, Fran, por el espacio. Sí, bueno, me gusta mucho compartir procesos personales porque siento que lo que decías tú, a veces como que uno siente que está sola en el habitar de la tierra, y a veces nos pasan cosas muy parecidas, entonces creo que compartirlo es muy importante y si lo vivimos es para también compartirlo en algún punto y quedarnos con ese mensaje que sí, que sintetizaba yo dejo a la María Leonza como un espacio para quienes cuando se sientan como perdidos, con falta de fuerza interior, como que la usen, porque usen esa fuerza y la honren en ella. Ella es una mujer que es una diosa que a mí me genera mucha fuerza, como ver su imagen, para que las que no la han visto veanla y es inmediatamente una fuerza que tú dices, Sí, wow. sí, Entonces... y en estos tiempos claramente se necesita sí, la mujer amorosa, pero una mujer que también entiende el concepto de fuerza que también somos. Entonces, eso es lo más importante también, y de cuidar lo que nos conecta, que es toda la tierra, la Pachamama, que es tan importante, está en medicina, está en medicina. Así que... Muchas gracias, de verdad, muchas gracias con el gracias, espacio. Me quedo Yare. igual con el corazoncito muy así hinchado de esta conversación que yo Mm, lo necesitaba mucho, mm. porque sí, estaba muy triste por todo lo sucedido en nuestro país, así que creo que me siento ahí como muy revitalizada.
Te mando un abrazo, Yare, y a todos y todas quienes nos escuchan. También les mandamos ahí un abrazo a distancia. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a ti, Yare, por estar aquí. ¿Vale? Gracias. Nos vamos a ver ahí en un próximo episodio, así que atentos, atentos.